receptores, ¿sí? Cosas que ustedes ya habrán visto en algún momento. Creo que en histología también se refuerza mucho lo que es la parte de endocrino. Entonces va a ser más bien una revisión antes de ver las patologías que afectan a cada glándula, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que todo nuestro sistema endocrino es un sistema muy importante, ya que prácticamente nuestro desarrollo va a depender de él, desde el crecimiento, ¿verdad? A través de la hormona del crecimiento justamente, hasta también lo que sería nuestro metabolismo. Entonces es un sistema que tiene una importancia, una relevancia en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo está organizado este sistema, los receptores y cómo se van regulando las hormonas, ¿verdad?, que son producidas por este sistema. Bueno, nosotros sabemos que cuando hablamos de sistema endocrino estamos hablando de un conjunto de hormonas, de glándulas, ¿sí? Un conjunto de glándulas y tejidos, ¿verdad?, que como medio de comunicación utiliza la vía endocrina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los mecanismos de comunicación celular? Habían varios, autócrino, parácrino, endocrino también estaba dentro de ellas, ¿sí? En el mecanismo de comunicación endocrino lo que teníamos era una glándula, en este caso una célula efectora. Ella produce una sustancia, ¿sí? La sustancia en este caso recibe el nombre de hormonas, ¿sí? Las hormonas pasan al tejido conjuntivo circundante, luego pasan al torrente sanguíneo y utilizan al torrente sanguíneo como vehículo, ¿sí?, para viajar por nuestro cuerpo hasta llegar a la célula diana, ¿verdad? La célula diana o célula blanco, donde esta hormona producida aquí va a ejercer su función, ¿sí?, una acción determinada, permitiendo entonces este mecanismo de comunicación llegar a estructuras cada vez más lejanas al sitio de producción, ¿sí? Nosotros sabemos también, adelante, que las distintas hormonas van a ir regulando prácticamente todas las funciones corporales, ¿sí? Otra cosa que también debemos de recordar es que el sistema endocrino no trabaja de forma aislada, sino que trabaja estrechamente regulado por nuestro sistema nervioso, ¿sí? Sabemos que hay una comunicación directa de nuestro hipotálamo con la hipófisis, por ejemplo, ¿sí? Y que ellos dos son los que van a ir regulando a las otras glándulas que están distribuidas por el resto de nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, es un mecanismo neuroendocrino, sería la forma correcta de llamarlo. Bueno, ¿cómo podemos definir las hormonas? ¿Qué se les ocurre para definir a las hormonas? Mensajeros, ¿sí? Puede ser mensajeros químicos, en este caso, que van a ser producidas en un sitio X y van a viajar a otro sitio específico o blanco para poder ejercer su función, su efecto biológico. Son producidas, ¿verdad?, por las distintas glándulas endocrinas que vamos a ir viendo conforme avancemos en la clase. La mayoría está en el líquido, en los líquidos corporales, y su concentración lo que va a ir fluctuando dependiendo del estímulo, ¿sí? O sea, la mayoría en condiciones basales los tenemos en un nivel regulado, y dependiendo de nuestra necesidad corporal se va a ir aumentando o disminuyendo la cantidad de hormonas que vamos a ir teniendo, ¿sí? Dentro de las glándulas endocrinas, ¿sí?, las más más frecuentes, sino las más estudiadas, ¿verdad? Tenemos a la hipófisis, a la glándula tiroides, de cierta forma también están las gónadas, las glándulas suprarrenales, pero también hay tejidos que no son las glándulas endocrinas tradicionales y que también producen hormonas. Por ejemplo, nosotros vimos recientemente el sistema gastrointestinal, que también tenía una producción hormonal. Y
de forma inicial al intestino no se le considera una glándula endocrina como tal, pero sí tiene una función endocrina también, ¿sí? El páncreas también tiene función endocrina, ¿sí? Y de esa forma vamos a tener células endocrinas dentro de tejidos no endocrinos, ¿sí? Que también van a ir produciendo hormonas y van a ir ejerciendo su acción, a distancia, ¿sí? Bueno, la acción que ejerce las distintas hormonas, ¿verdad? También se clasifican teniendo en cuenta el sitio de la hormona donde se sintetiza y dónde va a ir a ejercer su efecto biológico. Ahí tenemos lo que nosotros ya habíamos visto, los mecanismos de comunicación celular, ¿sí? Tenemos el mecanismo endocrino, que es cuando la hormona es liberada a la circulación sanguínea para actuar en un órgano diana que habitualmente está lejos del sitio de producción, ¿sí? La parácrina es cuando se produce una hormona que actúa localmente en la célula que está cerquita de su liberación. La autocrina es cuando la hormona ejerce su acción biológica en la misma célula que lo liberó. La intracrina es la acción hormonal que se lleva a cabo dentro de la célula que la produjo. La neuroendocrina es aquella hormona producida dentro de una neurona, ¿sí? Que viaja a través de la circulación para ejercer su efecto en las células diana. ¿Qué ejemplo se les ocurre de una acción hormonal o una hormona neuroendocrina, por ejemplo? Producida en una neurona. Uno que solemos hablar mucho, que decimos, ¿verdad? Puede ser, sí puede ser. También están las que solemos mencionar que son producidas en los núcleos hipotalámicos, ¿sí? Por ejemplo, la vasopresina, la oxitocina, y ya son producidas realmente por neuronas, pero son almacenadas en tejidos endocrinos, ¿sí? Entonces podrían entrar como hormonas neuroendocrinas, ¿sí? Bueno, un ejemplo de hormona autócrina, ¿qué les parece? De hormona, directamente una hormona autócrina, que tiene que actuar en la misma célula que lo liberó. En la misma célula. Puede ser, es más bien intracrina el T3, pero sí, actúa también en la célula que lo libera. La insulina, por ejemplo, es autócrina, ¿sí? La insulina producida por las células beta va a ejercer otra vez acción sobre las células beta para controlar su secreción, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede ser también. ¿Perdón? No solo. Así mismo, no solo autócrina, sí pueden tener también actuación a distancia, ¿sí? Pero es un ejemplo de su propia regulación. ¿Está bien? ¿Perdón? Células beta, así mismo. Así mismo. Claro, y justamente ahí está la pregunta de Eduardo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, decimos que es autócrino, trabaja en su propia célula, pero también es endocrino como tal, ¿sí? También va a agarrar tu torrente sanguíneo, va a ir a actuar en los otros tejidos. Claro, va a ir ejerciendo sus distintas acciones, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta la estructura, para las hormonas en realidad tienen diversas estructuras que los clasificamos en 4 categorías grandes, ¿sí? Las aminas y los aminoácidos, las proteínas, péptidos y glicoproteínas, los esteroides y los ácidos grasos, ¿sí? Esto sería teniendo en cuenta la composición estructural de la hormona para poder agruparla en alguna de estas 4 categorías. Dentro de las aminas, por ejemplo, podemos meterle la adrenalina, ¿sí? La adrenalina puede ser también las hormonas tiroideas, ¿sí? Que están formadas por grupos aminoácidos.
Dentro de las proteicas, por ejemplo, pueden ser las hormonas del crecimiento, ¿sí? Las esteroideas, por ejemplo, ahí vamos a tener a lo que serían las glucoproteínas, por ejemplo, glucocorticoides, ¿sí? Las glucocorticoides, por ejemplo, también el estrógeno, la testosterona, ¿sí? Y en el grupo de los ácidos grasos le meten a los eicosanoides, ¿sí? Les voy a mostrar la tablita, ahí entraría lo que serían las prostaglandinas y demás, que de cierta forma también tienen una acción hormonal, ¿verdad? Justamente tenemos aquí la lista de las hormonas teniendo en cuenta las estructuras que lo conforman, ¿sí? Dentro de las que están formadas por aminas, dentro de las que están formadas por aminas y aminoácidos, tenemos a la dopamina, adrenalina, noradrenalina y las hormonas tiroideas, ¿sí? Dentro de las proteínas, de los péptidos y de las glucoproteínas, que es el grupo más grande, la mayoría de las hormonas entra en esta clasificación estructural, vamos a tener a las hormonas liberadoras, que son provenientes del hipotálamo. Tenemos a las hormonas hipofisiarias en su mayoría formando parte de este grupo, ¿sí? La insulina, el glucagón, la somatostatina, calcitonina, la hormona paratiroidea y la prolactina, formando parte de este grupo donde las hormonas tienen una estructura un poquito más grande, formada por mayor cantidad de aminoácidos, ¿sí? Dentro del grupo de los esteroides, como dijimos, glucocorticoides, mineralocorticoides también, ¿verdad? Como sería el caso de la aldosterona, ambas producidas por la glándula suprarrenal. También las hormonas sexuales, el estrógeno, la progesterona, la testosterona y la vitamina D también entraría en este grupo. Y en el grupo de los ácidos grasos le engloban a los eicosanoides, ¿sí? Los que son derivados del ácido araquidónico, ¿sí? Por ejemplo, las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y la prostaciclina, que nosotros lo habíamos visto, tienen también actividad inflamatoria, ¿sí? Entonces también entran en este grupo de hormonas estructuradas por ácidos grasos o que utilizan a los ácidos grasos como, ¿cómo se dice? Lo utilizan como estructura para ir generando a las demás sustancias. Bueno, y justamente, ¿verdad? ¿Cómo se van produciendo y liberando las distintas hormonas? No se comprende del todo y varía según la estructura hormonal, ¿sí? Vamos a tener aquí en esta fotito lo que sería la formación, la síntesis de las hormonas que son proteicas, que es la más frecuente, ¿sí? Las hormonas proteicas vamos a ir viendo que la mayor parte de su vida se van almacenando en vesículas secretoras, ¿sí? Dentro de la célula, y que posteriormente estas vesículas, cuando ocurre un estímulo adecuado, van a ser liberadas al torrente sanguíneo dependiendo de la necesidad corporal, ¿sí? Primeramente, cuando tenemos a la hormona proteica, es formada por una prohormona, ¿sí? O sea, se sintetiza primero en forma de prohormona, que sería la precursora. Esta prohormona va a viajar a través de unas enzimitas hacia el aparato de Golgi, ¿sí? Dentro del aparato de Golgi actúa una enzima proteolítica que le saca ese pro, ¿sí? Y le deja como una hormona, ¿sí? Actúa la enzima proteolítica a este nivel, lo deja como hormona, la cual queda almacenada aquí en gránulos de secreción, ¿sí? Posteriormente, esos gránulos van a ser liberados hacia nuestro citoplasma, ¿sí? Ya cuando el gránulo de secreción se pone en contacto con la membrana celular, sabemos que ella hace un mecanismo de liberación por exocitosis. O sea, viene este gránulo o vesícula secretora, se adhiere a la membrana celular, ¿sí? Y se fusiona, finalmente permitiendo que este gránulo libere acá al torrente sanguíneo
lo que sería la hormona, ¿sí? La hormona entonces al final termina llegando a la circulación. Esto siempre bajo un estímulo adecuado, un estímulo liberador para este tipo de hormonas. Uma dúvida de fisiologia. Quando esse hormônio é liberado pela célula, ele primeiro tem que ir pela via linfática para voltar na corrente sanguínea ou ele consegue direto? ¿Ya desde la célula para su acción ya o cómo? Para ser liberado na célula, quando ele chega na corrente sanguínea, ele consegue ir direto ou ele tem que passar? Generalmente pasa por el tejido conjuntivo pericelular, pero pasa directo al torrente, no va por tu linfa, ¿sí? Es directo, tejido conjuntivo, sangre, ¿sí? Bueno, en el caso de las hormonas que tienen como base al colesterol, ellas no necesitan de vesículas para ser almacenadas. Ellas son producidas por el retículo endoplásmico liso y generalmente ellas atraviesan el espesor de la membrana celular por difusión para ser finalmente liberadas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, las hormonas que utilizan como precursor el colesterol de la dieta, por ejemplo, va a entrar en nuestro organismo. Esto va a ser transportado hacia el mitocondria, ¿sí? Hacia la mitocondria, digo bien, por medio de proteínas transportadoras. Ya posteriormente, dentro de la mitocondria, ella se transforma en pregnenolona, ¿sí? Posteriormente va a actuar a este nivel una enzima que va a permitir que esta pregnenolona salga de nuestra mitocondria, vaya hacia el retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico liso ocurren varios procesos enzimáticos como serían la hidroxilación, por ejemplo, ¿sí? Que lo que hacen es que degraden, por decirlo así, a nuestra pregnenolona y convierta a unos productos que van a salir de este organelo, de este retículo endoplásmico liso, y ahí pueden tomar dos caminos. Pueden retornar hacia la mitocondria, ¿sí? O pueden pasar directamente a la sangre. La pregnenolona, que va a ser aquí objeto de actividades enzimáticas de deshidrogenación y de hidroxilación, puede ser liberada directamente al torrente sanguíneo como progesterona o puede reingresar a la mitocondria pasando nuevamente por una síntesis para poder dar lugar a los otros tipos de hormonas esteroideas, ¿sí? Entonces sería básicamente el cómo van a ir siendo producidas las hormonas esteroideas que obtienen o que tienen a los colesteroles como precursores. Ya para el transporte, nosotros sabemos que la hormona puede ser transportada una vez que es liberada hacia el torrente sanguíneo, puede ser transportada en forma libre para algunas de ellas y otras que no pueden de repente fluir en la sangre requieren de una molécula transportadora que puede ser la albúmina, ¿sí? Que lo van a ir llevando por la sangre hasta llegar a la célula efectora, ¿sí? Recordando que las hormonas que son peptídicas, las hormonas proteicas, generalmente son hidrosolubles, o sea que no van a tener tanto problema para circular en la sangre, la mayor parte va a circular en su forma libre. Ahora, las hormonas esteroideas, las que tienen como precursor al colesterol, sí van a ser lipofílicas, sí van a necesitar de una proteína, en este caso transportadora, que lo pueda ayudar en su desplazamiento por la sangre. Y ya cuando llega a la célula diana o efectora va a ser liberada, se va a separar de su transportadora, ¿sí? Para ejercer su acción o su efecto biológico en la célula diana, ¿sí? Entonces, las que son hidrosolubles van a circular en su forma libre y las que son lipofílicas van a circular unidas generalmente a la albúmina. Bueno, en cuanto a su metabolismo y a la eliminación, las hormonas sufren inactivación continua para evitar su acumulación. Nosotros ya
ustedes ya lo habrán visto también, ¿verdad? Que la propia hormona va regulando su propia secreción, ¿sí? Entonces, ella misma se encarga de mantenerse en un nivel adecuado. Las hormonas que son peptídicas se pueden degradar en los receptores de la superficie celular y las esteroideas generalmente se activan por la fracción ligada de sus proteínas transportadoras, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿verdad? Recordando que lo que serían las hormonas peptídicas, ¿verdad? Pueden tener un mecanismo de, ¿cómo se dice?, de degradación intracelular o directamente extracelular por fuera de sus receptores de superficie, ¿sí? Bueno, en cuanto a los receptores, ¿verdad?, que van a permitir la acción de nuestras hormonas, tenemos dos tipos de receptores grandes, que son los receptores de la superficie celular y los receptores intracelulares nucleares, ¿sí? Los receptores de la superficie celular, como su nombre me dice, están bien en la superficie, tienen un dominio que es extracelular y un dominio que es intracelular, ¿sí? Y que generalmente, también ya llegamos a ver en su momento, ejerce su acción a través de mecanismos de segundo mensajero, como el que es el acoplado a la proteína G. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Que una vez que se unía la sustancia X, activaba nuestra proteína G por un mecanismo de segundo mensajero, ejercían su acción. Y los receptores intracelulares nucleares, que son los que van a ir modulando la expresión genética ya propiamente en el ADN de la célula. Entre los receptores de la superficie celular, generalmente vamos a tener, ¿verdad? Como les dije, lo que sería un receptor con una porción que sobresale por fuera de la membrana, ¿sí? Y la otra parte del receptor que pasa por dentro de la célula. Entonces, básicamente, lo que van a ir comunicando es la porción extracelular con la porción intracelular como tal, ¿sí? Generalmente viene una hormona, ¿sí? Una sustancia que se une a este receptor, ¿sí? Que es nuestro primer mensajero. Al unirse a este receptor, nosotros sabemos que producen cambios, ¿verdad? Cambios estructurales en la célula receptora, provocando la activación del sistema de segundo mensajero. En el caso específico de la proteína G, ¿verdad? Lo que teníamos era que esta unión hormona-receptor activaba a nuestra proteína G, ¿verdad? ¿Qué hacía entonces mi proteína G? Y ella a su vez actuaba, ¿verdad?, sobre lo que sería nuestra adenilciclasa para generar nuestro segundo mensajero, como en el caso del AMP cíclico. Ya nuestro AMP cíclico como segundo mensajero se encargaba de activar a las otras enzimas que participan en la secreción y activación de genes, ¿verdad? Y finalmente obteníamos la respuesta de la célula diana. Entonces la forma más, la forma de recordar la función de estos receptores de superficie celular es el mecanismo de la proteína G, que utiliza a los segundos mensajeros para poder llevar a cabo la respuesta de nuestra célula diana. Luego tenemos a lo que serían las que tienen o que utilizan a los receptores nucleares. Por ejemplo, las hormonas esteroideas, ¿verdad?, que se difunden tranquilamente a través de la membrana celular. Ellas utilizan este mecanismo, ¿sí? Como ellas son liposolubles, pasan tranquilamente lo que es el espesor de nuestra membrana celular. Ellas van al citoplasma de la célula y van a llegar al receptor, ¿sí?, que posteriormente se va a difundir en el interior de nuestro núcleo, ¿verdad? Una vez dentro de nuestro núcleo, ¿verdad?, el complejo hormona-receptor activado va a generar la respuesta hormonal, ¿sí?, mediante la transcripción, ¿verdad? Generalmente hace una transcripción, genera el ARN mensajero, ¿sí?, el cual se va a desplazar por el citoplasma llevando el mensaje generado aquí, ¿sí?, que ya posteriormente va a ser traducido por nuestros ribosomas para producir nuevas proteínas, ¿sí?
Entonces, este sería el mecanismo de los receptores nucleares, generalmente utilizadas por las hormonas que son liposolubles. Aquí en esta tablita que lo tienen ustedes en su libro de PORT, ¿verdad? Les pone los ejemplos de las hormonas que utilizan la interacción mediante el segundo mensajero, que generalmente son las hormonas proteicas o peptídicas, y las que utilizan el mecanismo de interacción intracelular, que es el que estamos viendo acá, que son la mayoría de las hormonas que tienen como base el colesterol, ¿sí? Entonces, para que puedan ir mirando. Bueno, las concentraciones hormonales, ¿verdad? Nosotros sabemos o ya mencionamos que las hormonas propiamente se van regulando, ¿sí? Van regulando su propia secreción hormonal, ¿sí? Que vamos a tener variaciones que son normales a lo largo del día, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo se produce este control de la concentración hormonal, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de endocrino, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos al eje hipotálamo hipoficiario, ¿sí? El eje hipotálamo hipoficiario es el que se encarga de controlar las actividades de las otras glándulas endocrinas. O sea, ellos son los que lideran la orquesta, ¿sí? Controlando el movimiento, la función de las demás glándulas que conforman a este sistema, ¿sí? Nosotros sabemos que el hipotálamo conecta directamente por la hipófisis a través del tallo, el tallo hipoficiario, ¿sí? Nuestra hipófisis como tal se encuentra dividida en dos zonas. Tenemos a una hipófisis anterior, que es la adenohipófisis. Se llamaba adenohipófisis, ¿se acuerdan? Porque tenía una estructura glandular. Y la hipófisis posterior, que también es llamada neurohipófisis, que era básicamente donde llegaban las prolongaciones neuronales del hipotálamo para ir almacenando las distintas neurohormonas producidas a nivel neuronal aquí arriba, ¿sí? Generalmente el hipotálamo, para poder regular la función de la hipófisis, sobre todo de la hipófisis anterior, nuestro hipotálamo también producía hormonas, ¿sí? Y dependiendo de lo que necesita, el hipotálamo produce hormonas liberadoras o también pueden producir hormonas inhibidoras, ¿sí? Dependiendo del estímulo que se provoque para liberar la sustancia hipotalámica. Las liberadoras que tenemos aquí, lo que básicamente van a hacer es, al ser producidas por el hipotálamo, bajan a la hipófisis anterior y lo que tratan de hacer es que la hipófisis anterior aumente la producción de esa hormona. Como resultado final, la hipófisis va a estimular a la glándula específica para terminar aumentando también la producción hormonal, ¿sí? Y las hormonas inhibidoras harían lo contrario. Una vez liberadas, van a bajar por la hipófisis, por el tallo hipofisiario, hacia la hipófisis anterior, inhibiendo un poquitito la secreción hormonal específica, dependiendo de cuál sea la hormona liberada, ¿sí? Las hormonas hipotalámicas, entonces, son entre las liberadoras, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que va a actuar sobre las células que son productoras de las hormonas de crecimiento, las somatotropas, ¿sí? La hormona liberadora de las gonadotropinas, que va a actuar sobre las células productoras de gonadotropinas, ¿sí? La hormona liberadora de corticotropina, que va a actuar sobre las células productoras de corticotropina, las corticotropas. Y las hormonas liberadoras de tirotropina, que van a actuar sobre las células tirotropas, ¿sí? Que van a producir la tirotropina posteriormente. Entonces, básicamente lo que hace mi hipotálamo es producir la hormona ante un estímulo adecuado, una de estas hormonas. Estas hormonas bajan por el tallo hipotálamo hipoficiario y actúan sobre la célula específica en la hipófisis anterior, ¿sí?
Ya la hipófisis posterior también está regulada por el hipotálamo, pero generalmente su regulación no es más tan hormonal, sino más bien por impulsos nerviosos, ¿sí? Recordando que es como una extensión del sistema nervioso a nuestra hipófisis posterior. Ahora, ¿quién regula el hipotálamo? Y el hipotálamo, toda esta liberación de hormonas liberadoras, valga la redundancia, u hormonas inhibidoras van a estar reguladas por las propias hormonas, ¿sí? O sea, ahí es donde entra nuestro mecanismo de feedback o de retroalimentación, que dependiendo de si yo tengo mucha hormona o poca hormona, esto va a ser interpretado por sensores que tenemos a nivel hipotalámico y va a producir más o producir menos hormonas liberadoras, dependiendo del estímulo que esté recibiendo nuestro hipotálamo. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esto es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que la hormona liberadora va a actuar, ¿verdad?, sobre la producción de la hormona del crecimiento. La hormona liberadora de la hormona del crecimiento, su nombre ya me está diciendo, lo que va a actuar es, o estimular, es la liberación de la hormona del crecimiento. Y nosotros sabemos que la hormona del crecimiento es muy importante para el crecimiento corporal y las funciones metabólicas. La hormona liberadora de la tirotropina va a actuar sobre las células tirotropas, ¿sí? Recordando que células tirotropas hace alusión a células, ¿sí? Y las tirotropas van a producir tirotropina, o también llamada hormona estimulante de la glándula tiroides, que posteriormente ella va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a la glándula tiroides, estimulando liberación de hormonas tiroideas, ¿sí? Ya por su parte, la hormona liberadora de las corticotropinas va a estimular la producción de ACTH. Nuestra ACTH es la que va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal, estimulando la liberación de hormonas suprarrenales. Y la hormona liberadora de las gonadotropinas, que van a estimular la liberación de LH y FSH, ¿sí?, que finalmente van a regular la actividad gonadal, ¿sí? Esto vamos a ir viendo bien el lunes que viene, donde vamos a hablar específicamente de hipófisis. Bueno, ¿se acuerdan cómo era que se producían los mecanismos de feedback? ¿Sí? Básicamente era a través de la cantidad de las propias hormonas y que ellas iban regulando otra vez su secreción mediante eso, ¿sí? Dentro de este sistema, dentro del sistema endocrino, nosotros tenemos sensores, como les dije, ¿verdad? A nivel hipotalámico, que va a detectar los cambios en las concentraciones, hormonales en la circulación. Todo eso es para tratar de mantener la hormona dentro de un nivel adecuado, ¿sí? Para que no se exceda ni que tampoco haya una deficiencia hormonal. Entonces mantiene la hormona dentro de un rango apropiado. Si yo por A o B motivo tengo una disminución vamos a suponer, de las hormonas producidas por la glándula suprarrenal, si ellas están disminuidas en el torrente sanguíneo, inmediatamente estos sensores van a detectar esta disminución, ¿sí? ¿Qué está pasando? Y bueno, está bajando los niveles de mis hormonas suprarrenales. Entonces, ¿qué hace mi hipotálamo o mi sensor en respuesta? Comienza a liberar hormona liberadora de la corticotropina, ¿sí? Le manda a la hipófisis y le dice, bueno, vamos a producir corticotropina. Mi hipófisis produce ACTH. Mi ACTH va por la sangre llegando hasta la glándula suprarrenal para producir más hormonas suprarrenales en respuesta, ¿sí? Entonces trata de mantener las hormonas, en este caso suprarrenales, dentro de los límites normales. Por el contrario, si yo tengo un exceso de mis hormonas suprarrenales, como en el ejemplo, eso también va a ser interpretado aquí,
¿sí? Mi hipotálamo lo interpreta, entonces va a disminuir la producción de las hormonas liberadoras de corticotropina. Al disminuir la producción de hormona liberadora de corticotropina, disminuye la producción de ACTH y disminuye la producción de hormonas suprarrenales. Entonces, de tal manera para, vuelvo a reiterar, mantener a las hormonas dentro de un rango apropiado. Entonces, sería el mecanismo de feedback o de retroalimentación negativa. Bueno, que es lo mismo, ¿verdad? Acá básicamente nos está mostrando lo mismo, donde la retroalimentación va a reducir la producción de la hormona o aumentarla dependiendo de la necesidad. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso nuestro hipotálamo, que es el que tiene sensores, como dijimos, va a detectar los niveles hormonales. Si están bajos, va a producir más hormonas liberadoras y si las hormonas están altas, va a producir más hormonas inhibidoras, ¿sí? Básicamente es lo mismo que explicamos en la imagen anterior. Ahora, tenemos otro mecanismo, que es el mecanismo de retroalimentación positiva. ¿Se acuerdan cómo era la retroalimentación positiva? La negativa es la que más se suele difundir, por decir así. Pero la positiva, ¿cómo era? Claro, lo que trata es de mantener las hormonas bien para arriba, ¿verdad? En la retroalimentación positiva, por ejemplo, ocurre en momentos específicos, ¿sí? Básicamente, una hormona, ¿verdad?, va a estimular la secreción continua de la hormona, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos las mujeres en la etapa preovulatoria, ¿sí?, y se tiene que producir LH. Entonces, lo que hace al inicio de la ovulación es tratar de mantener ese LH por encima, ¿sí?, de lo normal con el estímulo adecuado. Entonces, lo que va a hacer es provocar que la glándula constantemente esté produciendo LH en este caso, ¿sí? O sea, la misma producción de LH, en el ejemplo, va a estimular la producción de más LH en situaciones específicas, ¿verdad? Por ejemplo, el que les dije, la parte preovulatoria, el ciclo menstrual en sí, generalmente son los que utilizan los mecanismos de retroalimentación positiva, ¿sí? Una hormona estimula su secreción continua. Básicamente es la definición de retroalimentación positiva. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Bueno, entonces terminamos nuestro mecanismo de control endocrino. Ahora bien, quiero que miren un poquito, ya que nosotros vimos lo que era mecanismo de control neurológico, quiero que comparen, que hagan un cuadro comparativo entre lo que es el mecanismo de control nervioso y el mecanismo de control endocrino, ¿sí? Por ejemplo, yo les puse acá abajo velocidad, duración, tipos de señales y efectos, ¿sí? Entonces, para poder dejar bien en claro las diferencias entre estos dos sistemas que están bastante relacionados, pero que a la larga también son distintos, ¿sí? Se van a ir realizando entonces.